Muy buenas tardes a todos, soy Miguel Ángel Maciel González. Voy a dialogar un poquito sobre la cuestión de Día del Maestro y educación y precisamente pormenores con respecto a esta misma situación. Estamos viviendo una época inédita desde el punto de vista no solo de la pandemia, sino también la relación que estamos teniendo entre personas, entre grupos y obviamente en la situación escolar. De cierta manera, como ya hemos estado experimentando a lo largo de estas últimas semanas, prácticamente 2 meses de confinamiento, organismos como la SEP han establecido que podemos establecer la continuidad propia de la cuestión educativa a través de la televisión o plataformas digitales que en un momento dado nos permiten tener acceso no solamente a las lecciones diarias de lo que vamos a aprender con nuestros hijos, con los estudiantes y con aquellos que directamente están responsabilizados con el ámbito del aprendizaje, sino también de manera muy importante con actividades, tareas y trabajos, proyectos que en un momento dado se establecen. En esta situación y que estamos viviendo hoy 15 de mayo de 2020, una conmemoración más a propósito del Día del Maestro, tenemos que reflexionar a propósito de dos situaciones. La primera, en realidad el trabajo de tarea, el trabajo que de cierta manera realizan los niños tiene que ser un aprendizaje, y el otro elemento es la situación de la virtualidad, si estamos en una serie de condiciones por las cuales podamos establecer la parte educativa mediante esta serie de plataformas. Me gustaría tocar primero esta situación vinculada con la tarea, porque al final de cuentas creo que es un asunto que tendríamos que reinterpretar desde la misma condición educativa. Al final de cuentas, si nosotros estamos hablando de una formación integral, que es lo que no solamente requiere el nuevo gobierno, sino también lo que se ha desarrollado en los últimos 10 años a nivel mundial, una educación integral implica necesariamente un escenario que tiene que ver con la escuela, no porque la escuela sea el único sitio en donde finalmente los niños van a aprender, pero sí es un ambiente en donde nosotros vamos a localizar diferentes fenómenos que no ubicamos ni en la calle ni ubicamos directamente en la misma casa, a pesar de que el pensador austriaco Iván Illich abominaba la escuela porque finalmente se establecía como un centro en donde se formaba para la producción de ciertos elementos. Debemos de reconocer una serie de elementos en la escuela en donde tenemos que trabajar directamente por los procesos de aprendizaje. Finalmente existe un profesional, el profesional de la educación, que es el docente, que más allá de su preparación científica o técnica, debe de tener las habilidades pedagógicas para poder integrar básicamente un proceso de desarrollo para todos los niños. Esa es una variable fundamental que no se encuentra ni en los otros elementos. Una segunda variable tiene que ver con la cuestión a propósito de los mismos compañeros que se integran alrededor de los mismos niños o de los mismos adolescentes o los mismos jóvenes que finalmente establecen esta parte educativa, y que finalmente eso implica también no solo el proceso de socialización para poder finalmente integrarse a nivel del lenguaje, a nivel de las actividades, a nivel del conocimiento, sino también los compañeros son un apoyo fraternal, un apoyo emocional, un apoyo cultural desde el punto de vista de estar agrupados directamente con ello. El tercer elemento tiene que ver con las características infraestructurales que se ubican al interior de la escuela y que son o están orientadas o proclives directamente a los procesos de aprendizaje, y que finalmente están direccionadas a través de los salones, a través de las pancartas, a través de los pizarrones, a través de los pósters, a través de cualquier material didáctico orientado directamente al aprendizaje de acuerdo al grado escolar en ese punto de vista. Entonces esas son tres características. Una cuarta son finalmente los materiales que se utilizan obviamente para la revisión, para la resolución de problemas y una serie de situaciones que son fundamentales en este proceso de aprendizaje. Es un elemento que finalmente las tareas en el hogar no lo van a llenar. Ya quizá más adelante establezca cuál es esta especie de semántica de la casa, que es una situación, un elemento que no favorece directamente los procesos de aprendizaje y que necesitaríamos reflexionar para ver su funcionalidad o su utilidad. Eso es con relación parte a las tareas y por qué resulta poco viable, poco pensado, poco reflexivo el hecho de que necesariamente tengamos que estar en la casa desarrollando las tareas, más allá de que el niño pues obviamente no es una entidad para la tarea. Un niño que va en preescolar o en primaria es una entidad que finalmente tiene que jugar, que experimentar, que ir de un lado hacia otro, que ir al parque, que ir con los padres a visitar determinados lugares. La misma
situación de calle, pues son elementos que al final de cuentas la educación institucionalizada y más la que se ubica en casa, pues no llega a recuperar. Entonces un elemento a considerar. El otro aspecto que me gustaría ver es esta idea de las plataformas educativas y la función del docente. La educación no tiene que ver con actividades preestablecidas. Por ahí un filósofo italiano contemporáneo llamado Franco Berardi establecía que todo lo que sucede en internet son básicamente ya situaciones o elementos que nos preparan para la acción, pero no son aspectos espontáneos que en un momento dado nos hagan establecer una relación de mayor creatividad, de mayor ánimo o de mayor expulsión de lo que somos, de nuestra subjetividad. Ya finalmente están definidas un guión, hay que hacer determinadas herramientas, hay que trabajar con recursos, con documentos y otra serie de elementos que están definidos dentro de ese ambiente, y que al final de cuentas es una relación solamente con recursos, con elementos de la misma frialdad que no están relacionados con la parte educativa. La formación educativa se vincula de manera muy importante a propósito de qué es lo que yo quiero trabajar con el estudiante a nivel de mi interacción, para que a partir de ello tenga los mecanismos pedagógicos de hacer que eso le permita al estudiante generar su condición reflexiva, su condición crítica, su condición de atención, más que una condición de productividad, de ponte a hacer tal tarea, de ponte a hacer tal actividad, de fabrica tal herramienta, de utiliza tales recursos. Se requiere incentivar específicamente la imaginación, y más en momentos en donde no solamente tenemos el problema del coronavirus, sino también problemas que tienen que ver con rezago social, con pobreza, con desigualdad, con una falta de oportunidades, con falta de salario, con despidos y una cantidad de elementos económicos que ahorita son visibles, pero que ya vienen de por lo menos 30 o 40 años en la antigüedad. Entonces la educación tendría que estar orientada más en una preocupación social con relación a qué es lo que nosotros podemos hacer por esas comunidades que tienen una serie de problemas, y no solamente las comunidades más allá de mi hogar, mi comunidad como familia, mi comunidad como edificio, mi comunidad como vecinos. Son asuntos que más allá de las plataformas tendrían que ponernos a pensar a propósito de cuáles son finalmente los caminos para generar una confianza, generar empatía, generar compromiso, generar una serie de elementos que nos ayuden a trabajar en esa misma situación que estamos en este momento viviendo. La educación social, emocional, la educación política, la educación colaborativa, pues no se pueden cernir directamente en una plataforma que es inmóvil, que se ubica en tiempos, que está finalmente atravesada por los discernimientos de lo que quiere la autoridad educativa más alta y las de administraciones o los gestores de una escuela. Realmente tenemos que pensar esta situación, analizar, evaluarla directamente, cuál es el papel de los profesores en ese ambiente para poder en un momento dado establecer el camino. Al final de cuentas, profesores, estudiantes, amas de casa, somos seres humanos, y en esta situación de pandemia pues hay afectaciones económicas, hay muchas afectaciones en el ánimo de las personas. No es porque las personas sean incapaces o sean flojas o en un momento dado no tengan las situaciones para trabajar, es porque al final de cuentas, como condición de lo que representamos, tenemos altas y bajas en las vivencias, en las tristezas, en las alegrías, y lidiar directamente con ello, estar en la tensión del trabajo, estar en las tensiones de la educación vía televisión o vía plataforma, pues no ayuda a nadie, y menos a los niños que finalmente buscan otro tipo de aspectos, buscan el apoyo de los padres, buscan estar con sus compañeros, la añoranza con sus maestros o sus maestras. Entonces en este día tenemos que recobrar básicamente el valor de nuestra condición humana desde el punto de vista de la cercanía, desde el punto de vista del diálogo, de la comprensión, del mantenimiento de la relación más o menos sana con los estudiantes, antes de preocuparnos por las tareas, por las plataformas, por evaluar, por tener que cumplir, que al final de cuentas pues es menos importante. Ahorita la estructura educativa de la SEP necesita cumplir porque requiere de evidencias que en un momento dado alimente a los organismos internacionales para que nos sigan diciendo de que estamos bien evaluados, que al final de cuentas estamos palomeados, y obviamente tengamos ciertas prebendas desde el punto de vista, ¿no? Deberíamos de revisar si estamos haciendo bien algo en lectura, en matemáticas o en ciencias, insisto, más allá de las plataformas, y ver realmente si va a tener impacto lo de las tareas, lo de la televisión, lo de las plataformas, que finalmente son
cuestiones que podemos dejar a un lado para ponernos a reflexionar hacia dónde queremos ir desde el punto de vista no solo educativo, sino las condiciones económicas que vamos a enfrentar, las condiciones propias de la psicología humana y las condiciones con relación a otro modelo de vida que requerimos establecer. Esta es una reflexión que en un momento dado la acompaño, la dejo para que de ahí podamos en un momento dado dialogar y ver principalmente elementos que nos conciernen no solamente como maestros, sino también como padres de familia y obviamente a la escuela como un sitio fundamental del conocimiento, de la experiencia, de la sorpresa, de la vida cotidiana. Muchas gracias y estamos por acá.